Y vamos a hablar, doctores, hoy acerca del repaso de fisiología endocrina. Entonces, perdón, fisiología reproductiva. Entonces vamos a empezar con lo primero que empezamos siempre, que fueron las gónadas inmaduras. Entonces esas gónadas inmaduras van a tener un factor de metilación o acetilación de un factor genético que se llama el SRY o SRY. Ese factor genético es acetilado o metilado. Recordemos que acetilado viene de activo, metilado viene de mute. Entonces, acetilado activa el factor, metilado inhibe el factor. ¿Correctamente? Entonces, así vamos a colocar en nuestro cuadro de flujo. Entonces, venimos con acetilación o con metilación ¿de qué? Del factor SRY. SRY. Esa acetilación hace que se me active el factor SRY y esa metilación hace que se me inhiba el factor SRY. Perfecto, entonces, ¿qué es el factor SRY? Va a ser la expresión cromosómica del cromosoma Y o la no expresión cromosómica del cromosoma Y. Entonces, si tenemos un factor SRY positivo, vamos a hacer XY, y si tenemos un factor SRY negativo o metilado, vamos a hacer XX. Y esto nos define desde un inicio, desde el punto de vista genético, cromosómico, si vamos a ser hombres o mujeres. XY hombres, XX mujeres. Pero posteriormente se requieren unos procesos embriológicos, reproductivos y fisiológicos que den un doble check, que den un doble aseguramiento a esa orden cromosómica genética. Entonces vienen y se forman los factores mesonéfricos, los factores paramesonéfricos, el ducto wolffiano y el ducto mulleriano. Entonces, si somos SRY positivos por acetilación, vamos a hacer XY y vamos a formar el factor mesonéfrico. Vamos a formar el factor mesonéfrico y vamos a formar el ducto wolffiano. El ducto wolffiano. Perfecto. Y eso nos va a dar origen a los genitales internos masculinos. Perfecto. Ahora, si el factor SRY fue metilado, se inactivó y decidió genética cromosómicamente aparecer el XX, entonces se va a formar el factor paramesonéfrico y se va a formar el ducto mulleriano. Y eso va a hacer que se formen los genitales internos femeninos. Perfecto. Pero resulta que a pesar de esta situación pudiesen haber errores en el proceso de la formación de los genitales internos y más que todo puede haber procesos de alteraciones en la formación de los genitales en el caso de los hombres que no haya un factor o que no haya un mecanismo inhibitorio de la formación de los genitales internos femeninos. Entonces, por esa razón van a aparecer los testículos que son parte del sistema reproductor interno masculino. Entonces aparecen los testículos y los testículos nos van a dar dos tipos de célula, las células de Leydig y las células de Sertoli. Básicamente las células de Leydig nos van a hacer testosterona y las células de Sertoli van a tener dos opciones, hacer inhibina o hacer Mullerian Inhibitor Factor. Y el Mullerian Inhibitor Factor va a ir a asegurarse de que esta parte quede bloqueada para que no se vayan a formar los genitales internos femeninos. Entonces eso es otro chequeo, otra revisión que hace este flujo, este proceso que tiene combinación genética, cromosómica y reproductiva, fisiológica, para asegurarse de que no se van a formar dobles genitales en la parte interna en caso de que se esté desarrollando como hombre. Perfecto, pero en el efecto de que haya sido SRY negativo no va a haber ese problema. La mujer sigue todo el ducto normal para formarse sus órganos genitales internos solo de clase femenina. Ahora, la testosterona, hemos hablado que tiene dos rutas alternas. Una es volverse estrógenos, otra es volverse dihidrotestosterona. Para hacer eso necesita la aromatasa y la reductasa. Entonces la aromatasa se encarga de coger la testosterona y estrogenizarla, aromatiza
y la vuelve estrógenos. Y la testosterona se puede volver una molécula más potente que se llama la dihidrotestosterona, pero necesita de la función de la 5-alfa reductasa. Ahora, esta dihidrotestosterona es la que se encarga de dar las características a los genitales externos masculinos. Por ende, podemos decir que los genitales internos masculinos están hechos por el factor mesonéfrico y por el ducto wolffiano en el hombre, y los genitales externos masculinos están hechos por la dihidrotestosterona. Perfecto. Hasta ahora hemos hablado que los genitales internos femeninos están hechos por el ducto mulleriano y por el factor paramesonéfrico. Perfecto. El Mullerian Inhibitor Factor es hecho por las células de Sertoli de los testículos que producen una inhibición en el factor paramesonéfrico y en el ducto mulleriano para evitar que quienes van a ser hombres tengan doble tipo de genitales en la parte interna. Ahora, la mujer nos va a producir los ovarios a partir del ducto mulleriano y el factor paramesonéfrico. Entonces los ovarios van a empezar a secretar estrógenos. Y estos estrógenos son los que le van a dar las características de genitales externos a las mujeres. Entonces los estrógenos producen los genitales externos femeninos. ¿Perfecto? Y ahí nos queda nuestro cuadro de flujo de cómo se nos produce fisiológica, endocrina y genéticamente la diferenciación de hombre y mujer. Posteriormente hablamos que tenemos en el ovocito estas capas. Este es el huevo, perfecto. Y tenemos la capa granulosa y tenemos la capa teca. Perfecto. La capa teca es influenciada o es estimulada por parte de la hormona luteinizante. Entonces, básicamente, la capa teca, al ser estimulada por la hormona luteinizante, va a empezar a producir andrógenos. El principal andrógeno que hemos hablado, la testosterona. Entonces, básicamente, esa producción de testosterona por parte de la LH es más por estimulación en la capa teca. Ahora, esa testosterona empieza a subir en sus niveles y hace que se estimule o se despierte y se active la FSH. Porque la FSH ahora va a decir, ok, todo esto no puede ser testosterona. Entonces lo que va a hacer la FSH es ir a estimular la capa granulosa para que la capa granulosa vaya y estimule a la testosterona a estrogenizarse. Entonces estimula a los andrógenos a que empiecen a producir estrógenos. Perfecto. Este ciclo es mucho más prolongado y mucho más potente en la mujer porque la mujer necesita producir más estrógenos, pero hay una cierta porción de esa testosterona que, aún siendo mujer, permanece como testosterona. En el hombre este proceso es menos pronunciado porque necesita mantener más niveles de testosterona. Perfecto. Ahora, posteriormente hablamos del proceso de la oogénesis. Entonces, en este proceso vamos a poner mucho cuidado. Hablamos que inicialmente tenemos una célula originaria. Esa célula originaria tiene 46 cromosomas simples. Le colocamos aquí el número 46. Pero esa célula originaria necesita replicarse, necesita multiplicarse y generar más células exactamente iguales. Ese proceso de replicación lo hace múltiples veces, pero vamos a tomar como ejemplo una célula originaria igual. Entonces, esa célula de 46 cromosomas originaria va a generar múltiples hermanas idénticas, todas de 46. Perfecto. 46, 46, 46. Posteriormente, cada una de esas células hermanas de la originaria de 46 cromosomas se van a llamar hermanas de 46 cromátides. Perfecto. La que tiene el cromosoma es este y estas son las cromátides. Esas células hermanas cromátides lo que van a hacer es que se van a dividir. Ya van a dejar de multiplicarse porque la multiplicación inicial es exactamente igual. Ahora van a coger su material genético y lo van a partir en dos. Entonces, básicamente, esta célula de 46 cromátides hermanas se va a dividir en 23
cromátides hermanas. Entonces nos generan las células de 23 cromátides hermanas. Y esas células de 23 se continúan subdividiendo y van a generar ahora otra de 23 cromátides hermanas. Perfecto. Ahora, esos procesos tienen unas clasificaciones en el ciclo celular. Esas clasificaciones en el ciclo celular va a decirnos que en este periodo en el cual se ha estado multiplicando, se va a llamar el periodo de la multiplicación o de la replicación, pero específicamente en el ciclo celular se llama interfase. Perfecto. En ese periodo exactamente en el cual termina la interfase y empieza la división, aparece aquí un periodo que denominamos la meiosis 1. Entonces, este periodo lo vamos a denominar meiosis 1. Y esa meiosis 1 termina cuando empieza la otra subdivisión. Y en ese momento inicia la meiosis 2. En este punto, como estamos hablando de la oogénesis, es un proceso netamente femenino. Entonces, ¿cuál es el fin o cuál es la meta de todo este proceso? Generar ovulación y posteriormente la fertilización. Entonces, hay unas etapas en las cuales quedamos suspendidas, bueno, quedan las mujeres suspendidas para esperar a ser fertilizadas o para esperar ovular. Ese momento de la meiosis 1, esta etapa, hay un momento de suspensión esperando hacer ovulación y ese momento de suspensión se va a denominar la profase 1. Posteriormente, cuando hay la ovulación, se sale de la meiosis 1, se sale de la profase 1 y se queda el óvulo esperando a ser fecundado y ahí nuevamente queda suspendido o arrestado. En ese periodo que espera ser fecundado, se va a denominar la suspensión metafase 2 de la meiosis 2. ¿Correcto? Entonces, este periodo es la suspensión en profase 1 en espera de ovulación. Y en este periodo está suspendido en espera de la fertilización. Recuerden, tanto el término que estoy colocando aquí de fertilización como el término que estoy colocando aquí de ovulación es en espera. No quiere decir que ovuló y que fertilizó. No, está en espera. Entonces la profase 1 de la meiosis 1 queda en arresto, queda en suspensión en espera de la ovulación. Inmediatamente ovula, en este punto ovula. Entonces entra en el periodo en espera de la fertilización. Por ende queda en suspensión en la metafase 2 de la meiosis 2. Perfecto. Ahora, tenemos que ponerle a esto un poco más de complicación respecto a ciertas fórmulas genéticas y a respecto a cómo toma el nombre cada óvulo, en este caso cada ovocito en su etapa. Entonces, esta etapa de interfase tenemos dos células. Tenemos la célula originaria y las hermanas. La célula originaria va a tener una fórmula 2N, va a tener una fórmula 2N, 2C. Esas fórmulas para la originaria. Para la hermana que se ha dado en la interfase o en la replicación va a tener una fórmula 2N, 4C. Perfecto. Para la división primaria o la primer división que se genera a partir de la célula cromátide hermana que tiene 46 cromátides, se va a denominar 1N2C. Entonces, estas son 1N2C. Ya hay la primer división, ¿correcto? Y ahora viene la segunda división y esas se denominan 1N1C. Perfecto. Esta célula mamá, más que mamá originaria, se va a denominar oogonio o ogonio. Entonces, coloquémoslo por acá. Oogonio. Esta célula que es hermana del oogonio se va a denominar oocito primario. Oocito primario. Perfecto. La primer división se va a denominar oocito secundario. Entonces, este es el oocito secundario.
Perfecto. Y la segunda división se va a denominar el ovum. Perfecto. Entonces, el ovum tiene una fórmula 1N1C. El ovocito secundario tiene una fórmula 1N2C. El ovocito primario tiene una fórmula 2N4C. Y el oogonio o célula originaria tiene, el oogonio o célula primaria tiene una fórmula 2N2C. Perfecto. ¿En qué fase está la multiplicación? En la interfase. Es decir, el oogonio y el oocito están en interfase. ¿En qué fase está la profase 1 de la meiosis 1? Está en la fórmula 1N2C, que es el ovocito secundario. Por ende, el ovocito secundario está en la fase de meiosis 1, arrestado en la profase 1. ¿En qué fase está el ovum? El ovum está en meiosis 2 en espera de ser fertilizado con fórmula 1N1C. Perfecto. Ahora, posteriormente, vamos a hablar de la espermatogénesis. Ok. La espermatogénesis tiene un proceso casi idéntico o muy similar a la oogénesis, pero vamos a colocar unos puntos en los cuales difiere. Entonces, tenemos inicialmente en el proceso de la espermatogénesis una célula originaria. Esa célula originaria nuevamente va a ser de 46 cromosomas simples, ¿sí? Que nos pueden determinar si el sexo, porque básicamente la determinación del sexo viene por la parte cromosómica masculina, si va a ser X el complemento de la X que ha colocado la mujer o si va a ser Y al complemento de la X que ha colocado la mujer. Entonces, primer punto de diferencia, esta célula originaria necesita atravesar una capa o una barrera que denominamos thick junction. Perfecto. Cuando atraviesa el thick junction, aparece la primer cromátide hermana. Básicamente, esta célula originaria también se va a replicar una cantidad importante de veces, pero vamos a tomar por efecto académico una sola. Entonces se replica y genera otra célula idéntica hermana que va a ser una cromátide. 46 cromátides tiene esa célula hermana de la originaria de 46 cromosomas. Ahora esa se va a subdividir nuevamente, se va a dividir primariamente, porque esto fue multiplicación. Se va a dividir en dos iguales, básicamente su material genético lo va a partir en dos, entonces lo parte a 23 cromátides. Y posteriormente cada una nuevamente se subdivide a otra de 23 y a otras de 23. Perfecto. Y básicamente esto más o menos van a ser los futuros espermatocitos, mal llamados espermatocitos porque en realidad se llaman espermatozoos maduros. Perfecto. Entonces resulta que al igual que en la oogénesis, en esta espermatogénesis también hay unas fases de meiosis 1 y meiosis 2 o replicación e interfase. Entonces, muy sencillo, esta fase en la cual se ha multiplicado el número de células exactamente iguales que se denominan cromátides hermanas, se va a denominar fase de multiplicación o de replicación, pero específicamente se denomina la interfase. Perfecto. Esa interfase va a pasar a un proceso de división. Ese proceso de división ya cambia. Entonces recordemos que la división básicamente es meiosis, pero la primera división la vamos a denominar meiosis 1. La segunda división la vamos a denominar meiosis 2. En el caso del hombre no hay puntos de arresto o suspensión, porque el hombre básicamente está generando continuamente el proceso de producción espermática. Esta primer célula, que es la célula originaria de 46 cromosomas, va a tener una fórmula genética igual que en la mujer, 2N2C. Y esta célula, que ha sido la hija, que ahorita no son 46 cromosomas, sino 46 cromátides, va a tener una fórmula 2N4C. Perfecto. Y ya aquí empezamos el proceso de división o meiosis. Recuerden, meiosis es división. Entonces empieza la primera división. Ya no vamos a tener esta misma fórmula, sino que la vamos a partir en la mitad, porque se partió a la mitad el material genético. Entonces vamos a tener la fórmula 1N2C.
Y posteriormente se parte más, queda en 1N, 1C. Perfecto. Esta célula inicial, que es la célula originaria de 46 cromosomas, se va a denominar espermatogonio. Espermatogonio. Esta célula hermana que viene secundario a esta célula original se va a llamar espermatocito primario. Entonces, espermatocito primario. Y ya las divisiones subsecuentes van a denominarse espermatocito secundario. Espermatocito secundario. Y la división subsecuente o segunda división se va a denominar espermátide. Entonces, esto se va a llamar espermátide. Perfecto. Y de ahí se va a generar el espermatozoo maduro. Básicamente, estas células pasan a ser un espermatozoo maduro, que básicamente el espermatozoo maduro va a ser un espermatozoo con cabeza, un poco de cuello, un poco de cuerpo y la cola. ¿Correcto? Entonces, aquí tiene que estar el material genético. ¿Y qué sucede? Debe tener cabeza, cuello, cuerpo y cola. Cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y ahí hemos formado el espermatozoo maduro de fórmula genética 1N1C. Ahora, vamos a fijarnos. La N nos indica la haploidad y la C nos indica el número de cromosomas. Cuando hablamos de 1N, decimos que es haploide. Cuando hablamos de 2N o más, decimos que es diploide. Perfecto. 1N haploide, 2N diploide. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. Vamos a pasar ahora a las etapas Tanner. Las etapas Tanner son importantes para la evaluación de la parte desde el punto de vista clínico externo de qué tanta madurez hay en el sistema reproductivo y en la parte fisiológica reproductiva. Entonces hablamos de que tenemos 5 etapas Tanner. Tenemos la etapa Tanner 1, la etapa Tanner 2, la etapa Tanner 3, la etapa Tanner 4 y la etapa Tanner 5. Y esas etapas lo que van a hacer es darnos un indicativo de cómo se está representando la evolución reproductiva de cada paciente. Y hay 3 cosas importantes que tenemos que mirar en la etapa Tanner. Primero, el tamaño de los órganos genitales. Segundo, el tamaño de los pectorales. Y tercero, el vello púbico. Pero hay una cuarta situación que va muy pegada al vello púbico, que es la coloración de los genitales. Perfecto. Entonces, ¿qué miramos en estas situaciones para clasificar los Tanner? Entonces, un paciente Tanner 1 es un paciente que no tiene coloración. Entonces, pongámoslo aquí. Tanner 1, los genitales todavía son, en tamaño, son pequeños. Coloquémosle este 1, a este 2 y a este 3 y 4. Entonces, la parte 1, ¿qué quiere decir? Que los genitales todavía son pequeños. La parte 2, quiere decir que los pectorales todavía son planos. Y el vello púbico no aparece. Entonces, la parte 3, no vello púbico. Y la parte 4, que son la coloración de los genitales, es rosada. Perfecto. En el Tanner 2, ¿qué quiere decir? Hay una pequeño o una ligera crecimiento de los genitales, pero los genitales siguen siendo pequeños. En la parte 2, que es el tamaño de los pectorales, puede haber una ligera incidencia de un aumento del tamaño pectoral, pero siguen siendo planos. Y el vello púbico, hay una ligera incidencia, entonces ya no podemos decir que no hay vello púbico, hay un ligero vello púbico. Y la coloración, en lo general, sigue siendo rosada. Ahora,
En el Tanner 3 ya empieza a haber un avance, ya empieza a haber una indicación de algún tipo de madurez reproductiva. Entonces, en el tipo 3 ya los genitales ya no son pequeños, ya son medianos, no son todavía el tamaño definitivo de la adultez, pero ya hay un crecimiento importante, ya hay algo de vello púbico, entonces podemos decir que es ligero el vello púbico, pero sigue siendo de aspecto derecho, liso, no es todavía curly, no es enroscado, no es rizado, perfecto, todavía sigue siendo delgado y sigue siendo muy liso. El tamaño de los pectorales en la mujer ya empieza a notarse un poco más, entonces ya podemos decir que ya hay unos pectorales de un tamaño mediano. Entonces, perdón, aquí este es 2, pongamos aquí el 3. Entonces ya los pectorales empiezan a ser de un tamaño más o menos mediano, entonces pectorales medianos. Y en la parte de la coloración ya empieza a haber un oscurecimiento en la parte genital, entonces un ligero oscurecimiento. Perfecto. Ya el Tanner 4 y el Tanner 5 ya están indicando algo de madurez y el Tanner 5 ya es una madurez completa. Entonces el Tanner 4 ya el tamaño del pene ya no es tan mediano, ya se acerca a un tamaño grande. Entonces ya empieza a ser el tamaño grande. La parte de los pectorales ya empieza a ser grande también. Entonces ya no es ligeramente, sino que ya se empieza a notar grande. Aparte de eso, el vello púbico ya es abundante y aparte de ser abundante, ya empieza a rizarse, empieza a enroscarse un poco y a hacerse más grueso. Entonces ya la parte del vello púbico empieza a ser gruesa y rizada. Y la coloración ya en este punto es completamente oscura. Perfecto. Y el Tanner 5, ¿qué quiere decir? Ya tenemos genitales de adultez, que ya son genitales completamente grandes, ya la parte de los pectorales en la mujer es totalmente grande, ya su tamaño definitivo. El vello púbico en este punto ya es grueso, rizado o enroscado y totalmente abundante. Y la parte de la coloración es completamente oscura y difiere del resto de la piel. Perfecto. Y ahí tenemos nuestra clasificación Tanner. Ahora, la edad no es exacta en cada etapa. En realidad, la madurez en la situación reproductiva, tanto de hombre como mujer, depende más de estas características clínicas. Pero podemos decir que más o menos hay un rango de edades en los cuales hombres y mujeres pueden ubicarse en las etapas Tanner. Entonces, hablamos que la etapa Tanner 2 es más o menos en la edad de los 8 a los 12 años. Perfecto. Antes estamos en la etapa prepubertal o en la parte de la niñez de cada niño. En la etapa más o menos de los 12 a los 13 años, más o menos están en la etapa Tanner 3. Más o menos en la etapa de los 13 a los 15, 16 años, están en la etapa Tanner 4 y ya los mayores de 15 años están en la etapa 5 y los que somos adultos estamos en esa etapa. Reitero, no hay una forma precisa de decir, así como el Apgar. Normalmente en el Apgar no se dice tiene 10 de nacimiento, así el niño esté perfecto. Generalmente trata de asumirse rangos. Entonces podemos estar en una etapa 2-3, podemos estar en una etapa 3-4, podemos estar en una etapa 4-5 y ya todos los adultos sin ninguna alteración fisiológica reproductiva estamos en la etapa 5. Perfecto. Vamos a pasar acá a otra diapositiva. Ahora vamos a hablar del ciclo reproductivo femenino en su ciclo hormonal y en las posibilidades que pudiese pasar si se embaraza. Entonces, hemos hablado que tenemos la posibilidad de partir el ciclo menstrual o el ciclo hormonal femenino en dos partes. Todo lo que pasa antes del día 14 del ciclo y todo lo que pasa después del día 14 del ciclo. Entonces, antes del día 14 del ciclo menstrual, podemos llamar que eso es una etapa folicular. Y básicamente, ¿por qué se llama que es una etapa folicular? Porque están en proceso de maduración del folículo para ovularlo y dejarlo listo para ser fecundado. Posterior al ciclo folicular, podemos llamar lo que es el ciclo lúteo. ¿Por qué? Es cuando se eleva la LH para dar origen al cuerpo lúteo si la mujer llega a ser fertilizada. Ahora,
podemos decir que esta etapa es una etapa proliferativa, porque se está proliferando el óvulo, se está listando todas las paredes internas del útero para estar preparadas a fecundarse. Eso es una proliferación de tejido, una proliferación arterial, una proliferación de células para generar un alistamiento hacia la posibilidad de una futura fertilización. Entonces llamamos a esto una etapa proliferativa. Y a esta etapa la vamos a llamar una etapa secretoria. Perfecto. Ahora, ¿en qué punto exacto se da la menstruación? Se da en el punto exacto antes de empezar la etapa folicular, pero en el momento exactamente inmediato al terminar la etapa secretoria o lútea. Básicamente la menstruación ocurre en este punto. Perfecto. Ahora, tenemos que hay unos cambios hormonales de acuerdo a la etapa en que se encuentra la mujer. Por lo general, casi todas las hormonas van a partir de una posición baja o de unos niveles bajos después de la menstruación. Ese punto de la menstruación quiere decir, vamos nuevamente a alistarnos para generar la salida de un nuevo óvulo. Entonces, ¿qué sucede con la LH? La LH viene en estados bajos, pero a medida que se va acercando el día 14 se va elevando y casi que cercano o alrededor del día 14, esa LH tiene un pico muy alto. ¿Y eso por qué? Tiene ese pico muy alto porque, nuevamente reitero, quiere generar el cuerpo lúteo si por alguna razón la mujer llega a embarazarse, llega a ser fertilizada. Entonces la LH tiene este comportamiento. Ahora, la FSH es la principal hormona para generar la ovulación y se necesita generar esa ovulación. Entonces la FSH viene en niveles también bajos y hacia el día 14 tiene un pico máximo y vuelve y cae. ¿Por qué? Porque hacia el día 14 o sus alrededores es cuando genera la ovulación. Por esa razón, la mujer en el día 14 de su ciclo, más o menos 2 días, o sea, el día 12 al día 16, son los días que se asumen que puede estar fértil. Más o menos 3 a 4 días. Perfecto. Ahora hablemos de la progesterona. La progesterona también parte de niveles bajos, pero ella no se aumenta en el día 14, ella espera unos días más para aumentarse y espera a ver si la mujer se ha fertilizado. La progesterona es una hormona importante para mantener el embarazo. Perfecto. No se dio el embarazo, la progesterona cae, la LH cae, la FSH cae porque ya ovuló y viene la menstruación. Se dio la menstruación, vuelve a iniciar la etapa folicular, hay un aumento de los puntos hormonales y se da toda esta situación. Ahora, punto importante, 2 puntos para la mujer, menopausia y embarazo. Hablemos primero de la menopausia. Entonces podemos tener menopausia, perimenopausia y posmenopausia. Perfecto. La menopausia se define como la ausencia de periodos menstruales por más de 1 año o 12 meses. Perfecto. Menopausia se define como la ausencia de periodos menstruales por más de 1 año o 12 meses. Promedio en que la mujer más o menos llega a la menopausia, más o menos entre los 50 y 55 años. No es un punto exacto, es un rango. Aparte de eso, depende de muchas condiciones factoriales. El ambiente, la alimentación, el ejercicio, la raza, la cultura. Hay muchas situaciones que influyen para la menopausia. Ahora, perimenopausia es esa etapa en la cual se empieza a rondar hacia la menopausia y empiezan a aparecer ciertos síntomas que pueden dar indicativo que la mujer próximamente va a entrar en menopausia, pero aún hay periodos menstruales. Síntomas típicos de la perimenopausia y la menopausia: la sensación de calor y los cambios de comportamiento y la alteración de la elasticidad de las paredes vaginales. Tiende a volverse un poco más reseco, a dar la sensación más de piquiña por la resequedad, más dolor para la relación sexual porque hay menos humedad, etcétera, etcétera. Ahora, punto importante desde el punto de vista hormonal, esta etapa hace que se eleve demasiado la FSH. Por lo tanto, en las etapas de la perimenopausia hay extremada, llamémoslo más como multiplicación de la ovulación.
Ya la mujer que normalmente ovulaba un óvulo, ahorita va a tener múltiples óvulos. Por eso en esta etapa se dan mucho los embarazos múltiples o los trastornos genéticos como el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque la mujer dispone para la fertilidad sus mejores óvulos en sus primeras etapas de ovulación y los óvulos más defectuosos los va dejando para el final. Entonces, esos óvulos defectuosos pueden estimular de que cuando sean fertilizados vengan con alteraciones genéticas que puedan generar el síndrome de Down. Por eso las mujeres que se embarazan más allá de los 45 años aumentan el riesgo de que sus hijos sean con síndrome de Down o aumentan el riesgo de embarazos múltiples. Perfecto. Punto importante para esta clase, la elevación de la FSH. Posteriormente, en la menopausia, caen los niveles de estrógenos. Y los estrógenos son los que dan la coloración y la elasticidad vaginal. Al caer los estrógenos, por eso esas mujeres pueden hacer riesgos de líquen plano o de ciertas cosas que ponen más gruesa las paredes vaginales y les dificulta más las relaciones sexuales por ese tema. Sus paredes vaginales son más gruesas y menos elásticas. Un segundo, tomo un poco de agua. Ok, perfecto. Continuemos aquí. Ahora pasemos en el caso eventual que la mujer se embarace, pero hablemos primero de ese momento posparto. Entonces tenemos una hormona importante que se llama la oxitocina. Entonces la oxitocina, se me fue la pantalla, perdón. La oxitocina lo que hace en la mujer es generar el inicio y la constancia de las contracciones uterinas, situación importante para poder generar el parto. Ahora, la oxitocina a su vez también va a generar una estimulación sobre la prolactina para que se genere la lactancia materna. Entonces, la oxitocina en esas etapas iniciales del posparto es la que nos va a estimular la generación del calostro, que es esa parte rica en inmunoglobulinas y en proteínas para el niño para que empiece su proceso de alimentación. Ahora, la prolactina se mantiene elevada. Al mantenerse elevada nos bloquea la GnRH. Al bloquearnos la GnRH va a hacer que el proceso de la FSH y de la LH también permanezcan bloqueados. Al permanecer bloqueados no hay estrógenos, no hay ovulación. Al permanecer la LH bloqueada hay bajos niveles de testosterona. Pero el punto importante aquí es en el punto de la FSH. Al mantener la FSH bloqueada, los estrógenos caen y la ovulación cae. Por eso, algunos países usan la lactancia materna exclusiva en el primer trimestre de la lactancia, algunos hasta el segundo trimestre, como método de planificación y control natal, para evitar el embarazo en el posparto inmediato. Perfecto. Aparte de eso, hablamos de otra hormona que se llama el lactógeno placentario humano. El lactógeno placentario humano. Es una hormona o una molécula idéntica a la insulina. Pregunta de examen. Y por esa razón, el lactógeno placentario humano genera hipoglicemia. Perfecto. Entonces, ya hemos hablado hoy de la lactancia, lo que necesitamos saber para el examen, de la menopausia, de la transformación de la testosterona a sus andrógenos. Hemos hablado de las fases folicular y lútea. Y ahorita hablemos de cuando el niño nace. El niño nació. Necesitamos evaluar cuál es su pronóstico de salud hasta la vida adulta, porque el Apgar nos pronostica mucho el desarrollo del niño durante sus etapas infantes y cómo va a ser posiblemente su parte intelectual adulta. Entonces, en eso evaluamos el Apgar. ¿Qué es el Apgar? Es un punto de partida que nos da, según el examen físico inmediato del niño, cuál es su pronóstico. Entonces, ¿qué nos mira el Apgar? Apariencia, nos mira el pulso, nos mira el grito, nos mira la actividad,
y nos mira la respiración. Recuerden que para efectos del examen, este grito es Grimmans. Perfecto. Entonces, ¿qué nos mira la apariencia? ¿Qué tan rosado está el niño? Entonces, en todos vamos a tener 3 aspectos a mirar. En todos vamos a tener 1, 2 y 3 aspectos a mirar. Perfecto. Esos 3 aspectos que vamos a mirar en la apariencia es qué tan rosado está. ¿Está rosado pero las extremidades son cianóticas o está completamente cianótico? Entonces colocamos rosado, ¿sí? Perdón, lo coloqué mal. Vamos a colocar, está rosado, tiene extremidades cianóticas o está completamente cianótico. En el pulso vamos a mirar, ¿está por encima de 100? ¿Está por debajo de 100 o no hay pulso? En el grito es fuerte, es débil o no hay. En la actividad es notoria, o sea, es una actividad también fuerte, es una actividad débil o no hay. Y en la respiración vamos a verlo muy asociado con el grito. Grito fuerte, hay respiración fuerte. Grito débil, la respiración no está como tan bien. No gritó, el paciente no está respirando. ¿Y qué sucede? Cada uno me va a dar un puntaje de 2 si está aquí, me va a dar un puntaje de 1 si está aquí, o me va a dar un puntaje de 0 si está aquí. Perfecto. Y eso es lo que hemos evaluado respecto al ADGAR. Denme un segundo. Ok, perfecto. Estaba tomando un poco de agua. Y con esto hemos terminado nuestra revisión de la parte de fisiología reproductiva. Espero que para todos haya sido de bastante apoyo este repaso y nos vemos mañana. Bueno, no nos vemos. Mañana a la misma hora se van a conectar para hacer el examen